Muy pronto regresa la Semana de la Tecnología. Espérala. En 1936, 10 años antes de que se construya la primera computadora, un hombre la creó en su mente. Y ese producto de su imaginación sirvió de base para toda la informática hasta nuestros días. Ese mismo hombre encontró la forma de romper los códigos nazis y ayudó a que la Segunda Guerra Mundial termine 2 años antes y a salvar indirectamente 14 millones de vidas. El mismo hombre fue quien diseñó la prueba más importante para determinar si una computadora puede pensar o no. Y pasar ese test ha sido el objetivo de la inteligencia artificial hasta nuestros días. Hoy vamos a hablar de una de las mentes más brillantes de la historia, Alan Turing. Así que siéntate, toma tus palomitas y disfruta de esta historia porque estás en EDTeam y tú sabes que en español nadie te explica mejor. La máquina de Turing. Alan Turing nació el 23 de junio de 1912 en Londres. Fue hijo de una familia adinerada, pero casi no veía a sus padres porque ellos trabajaban en la India. En esos tiempos, la India era colonia británica, así que Turing estudió en internados donde se aficionó por las matemáticas y luego ingresó al King's College o Colegio del Rey de Cambridge, una de las universidades más importantes del Reino Unido. En esos tiempos, David Hilbert era el matemático más importante en Europa y estaba obsesionado con definir un lenguaje formal que exprese a todas las matemáticas a través de símbolos. En la opinión de Hilbert, y que era respaldada por casi todos los matemáticos de su tiempo, en la matemática no existía nada supuesto ni nada indemostrable. Por ponerte un ejemplo, en 1910, Bertrand Russell y Alfred North publicaron Principia Mathematica, un libro en el que se tomaron 360 páginas solo para demostrar que 1 más 1 son 2. ¿En serio? Para definir toda la matemática, Hilbert planteó 3 preguntas que supuestamente debían contestarse con sí, sí y sí. Número 1, ¿las matemáticas son completas? Número 2, ¿las matemáticas son coherentes? Y número 3, ¿existe un conjunto de pasos para determinar si un enunciado es verdadero o falso? Esta última pregunta es la que se conoce como el problema de la decisión, o Entscheidungsproblem en alemán, y buscaba que no existan enunciados imposibles de demostrar, como la conjetura de Goldbach o la conjetura de Collatz, que si no sabes qué son, puedes googlearlas ya que son muy fáciles de entender, pero imposibles de demostrar. Kurt Gödel, a los 25 años, presentó su famoso teorema de la incompletitud, que dice que las matemáticas son un sistema incompleto y que para poder resolver todos sus problemas, tenemos que aceptar cosas no demostrables e incluso inventarnos respuestas. Con este teorema, Gödel respondía con no y no a las 2 primeras preguntas de Hilbert. Y de paso puso patas arriba al mundo de las matemáticas, porque imagínate decirle a todos los matemáticos que su sistema es incompleto e incoherente. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Turing? Tiene todo que ver, porque Turing respondió que no a la tercera pregunta de Hilbert y lo hizo con una computadora, 10 años antes de que se construya la primera computadora. ¿Cómo es esto posible? Sucede que en 1936 Turing escribió un ensayo titulado On Computable Numbers, o acerca de números computables, que en sencillo decía que existen 2 tipos de números: los computables, es decir, los que se pueden calcular con una serie de pasos o un algoritmo, y los números no computables, aquellos para los que no existe algoritmo alguno para llegar a ellos. Esto respondía con un no a la última pregunta de Hilbert y dio inicio a la era de la informática, porque para responder a esta pregunta, Turing inventó una computadora. En esos tiempos, las computadoras eran seres humanos que hacían cálculos siguiendo una serie de instrucciones. Entonces, Turing pensó que podía diseñar una máquina que haga lo mismo que una computadora humana, es decir, resolver cualquier problema lógico si se le daban la serie de instrucciones adecuadas. Hay que tener en cuenta que la máquina de Turing es solo un modelo teórico que Turing jamás construyó, pero a la vez fue la base para las primeras computadoras e incluso para las de la actualidad. La máquina de Turing tenía un funcionamiento increíblemente sencillo, pero a la vez eficaz. Consistía de una cinta de papel que podía ser infinita. Esa cinta estaba dividida en cuadros del mismo tamaño
y en cada cuadro podía haber un 1, un 0 o un espacio en blanco. También tenía un cabezal que leería el cuadro en el que se encontraba en ese momento, solo un cuadro a la vez, y que además de leer podía borrar y escribir en el cuadro. Sí, un CRUD completo. Ese cabezal también puede moverse hacia adelante o hacia atrás en la cinta. Dentro del cabezal hay una pequeña memoria interna que contiene los estados. Cada vez que el cabezal lee un cuadro, pasa lo siguiente. Número 1, escribe un nuevo valor en ese cuadro. O lo borra o lo deja tal cual. Número 2, cambia de estado. Y número 3, se mueve a la izquierda o a la derecha. Pero ¿cómo sabe si debe escribir, borrar o dejar igual el valor del cuadro? Además, ¿cómo sabe a qué estado cambiar y si moverse a la izquierda o a la derecha? Gracias a algo que Turing llamó tabla de instrucciones, pero que hoy conocemos simplemente como programa o algoritmo. Esta tabla de instrucciones sería el primer lenguaje ensamblador de la historia. La siguiente tabla de instrucciones, que es solo un ejemplo, dice que si el cabezal está en el estado Q1 y el símbolo leído es 0, escriba 0 en el cuadro y pase al estado Q2. Luego, si está en el estado Q2 y lee 1, debe moverse a la derecha, right, imprimir 1, P1 y luego pasar al estado Q3. Con este modelo, que era una abstracción de una computadora, Turing demostró que con el conjunto adecuado de instrucciones, la máquina podría resolver cualquier problema. Y este modelo tan sencillo, aunque no lo creas, es la base de todas las computadoras, hasta de las actuales. Dos nuevos cursos llegaron a EDTeam. La actualización del curso de Fundamentos de Redes al 2023. Si quieres convertirte en un administrador de redes, este es el primer curso que debes tomar junto a la profesora Paula León. Y para nuestros estudiantes de desarrollo web, llegó el taller para que crees un e-commerce con Django con pasarela de pago incluida junto al profesor César Maita. Si eres estudiante premium, todas las clases ya están disponibles en tu cuenta. Y si no, puedes ver las primeras clases gratis y comprobar por qué en español nadie explica mejor que EDTeam. Los códigos nazi, Enigma y Turing. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, Turing fue convocado a la Government Code and Cipher School para trabajar en el descifrado de las comunicaciones alemanas. El grupo de codebreakers o criptoanalistas se instaló en una antigua mansión llamada Bletchley Park al norte de Londres, en donde trabajaban organizados en cabañas. En 1940, Francia se rindió ante Alemania y el Reino Unido se quedó sin aliados en Europa. El plan alemán era sitiar de hambre al Reino Unido, rodeándolo de submarinos que hundirían a todos los barcos que llevaban suministros como combustible, armas o comida. La única manera de evitar que eso pase era interceptar y descifrar las comunicaciones alemanas para saber la posición de los submarinos y desviar a los barcos. Pero había un pequeño problema. Los submarinos se comunicaban con una máquina llamada Enigma, que se creía indescifrable. Esta era parecida a una máquina de escribir y tenía varias versiones, de las cuales la más segura era la de los submarinos. En sencillo, la máquina Enigma reemplazaba una letra por otra. Así de fácil. El operador pulsaba una letra en el teclado y otra letra se iluminaba en el panel. Lo complejo era que tenía cientos de miles de millones de combinaciones posibles. Así es como funcionaba, fíjate. Enigma tenía 3 rotores que cambiaban una letra por otra. Antes de empezar a cifrar un mensaje, el operador giraba los rotores a una posición determinada. Además, tenía unos clavijeros que formaban parejas de letras para reemplazarlas. Entonces, cuando un operador pulsaba una letra en el teclado, esta se transformaba por otra en el clavijero. Luego se transformaba por otra en el primer rotor, otra en el segundo rotor y otra en el tercer rotor. Además, cada vez que un rotor cambiaba una letra, también cambiaba de posición, cambiando toda la configuración de la máquina. Después se hacía todo el proceso al revés. Primero los rotores, que volvían a cambiar de posición cada vez que cambiaba una letra, y luego los clavijeros, y finalmente se iluminaba el resultado en el panel.
El operario de la máquina iba anotando cada letra que se iluminaba y una vez que tenía el mensaje resultante, lo enviaba por código Morse al receptor que hacía el proceso a la inversa. Introducía el mensaje cifrado en Enigma y en el panel de luces aparecían las letras del mensaje. Para descifrar Enigma se necesitaba saber la posición de los rotores y de los clavijeros, y considerando la cantidad de combinaciones posibles, ir probando una por una no era una opción. Además que estas posiciones se cambiaban cada día, así que solo tenían 24 horas para dar con la combinación. Los operadores nazis sabían las posiciones porque ellos recibían las instrucciones al inicio de cada mes. Así que los codebreakers analizaron los mensajes para encontrar palabras que tenían mucha probabilidad de aparecer, como Heil Hitler. Y puesto que una letra nunca se cifraba como sí misma, podían buscar manualmente si existían repeticiones para descartar esa opción o aceptar esa opción. Para ponerte un ejemplo y que se entienda mejor, supongamos que se ha cifrado Edetim por XAMXQJ. Podemos descartar esa opción porque la misma letra E que se repite en el mensaje original también se repite en el mensaje cifrado. Pero aún así el avance era muy lento y eran pocos los mensajes que podían descifrarse, así que Turing diseñó una máquina llamada Bomba, inspirada en otra máquina que habían creado antes los polacos para descifrar una versión menos segura de Enigma. Y puesto que Enigma se descifraba con la misma Enigma, la bomba de Turing era una réplica de 36 máquinas Enigma con sus rotores y clavijeros. A esta máquina se le introducían las configuraciones que se suponía que debería tener y esta descartaba la opción si encontraba colisiones o letras repetidas como te expliqué más arriba. Cuando la máquina se detenía, entregaba una configuración de rotores y clavijeros que luego se probaban en una máquina Enigma real. Y si el resultado no era el correcto, se volvía a comenzar. El trabajo de volver a reconfigurar y recablear las bombas era muy arduo y se trajeron a más de 2.000 mujeres que dormían por turnos en Bletchley Park para que la máquina pueda trabajar 24 horas los 7 días a la semana. Pero no todo el trabajo se hizo en Bletchley Park, ya que se ejecutaron operaciones militares para apoderarse de las instrucciones de Enigma de los barcos y los submarinos. Y aunque nunca se obtuvieron las instrucciones completas, solo fragmentos, porque los alemanes tenían la orden de deshacerse de Enigma y sus instrucciones si eran atacados, aún así Turing logró deducir las partes faltantes a pura fuerza mental. Increíble. Y llegó un punto en que los codebreakers leían los mensajes al mismo tiempo que los receptores alemanes. Gracias a esto, los submarinos alemanes no pudieron derribar más barcos británicos y el gobierno, para evitar que los alemanes se den cuenta que los estaban descifrando, filtró una información falsa de que tenían un nuevo tipo de radar que podía detectar la posición de los submarinos. Luego de Enigma, los alemanes crearon una máquina superior llamada Lorenz, que los británicos llamaron Turing, que no podía ser descifrada por las bombas de Turing, pues se requería el poder de una máquina electrónica. Las bombas eran electromecánicas, lo que significa que eran mucho más lentas. Así que se convocó a Tommy Flowers a Bletchley Park, quien trabajó en la creación de la primera computadora electrónica de la historia, Colossus, y que estuvo basada en el diseño de la máquina de Turing. El equipo de Flowers construyó Colossus en 11 meses y se usaron las mismas estrategias de Turing en el descifrado de los mensajes nazis, solo que con mayor poder de cómputo. Colossus empezó a funcionar en 1943 y se descifraron mensajes del mismísimo Hitler. Así se supo que la guerra estaba a punto de terminar, ya que sus generales le pedían permiso para retirarse y Hitler se los negaba. Gracias a esas filtraciones, los alemanes se quedaron sin combustible y puestos estratégicos, y el 6 de junio de 1944 las tropas aliadas, entre las que se encontraba Estados Unidos, desembarcaron en Normandía, en el norte de Francia, mientras que le hicieron creer a los alemanes que iban a desembarcar mucho más al norte, en Calais. El desembarco de Normandía, o el día D, fue el inicio del fin de la guerra. Pues menos de un año después, el 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió. Hitler se había suicidado una semana antes. Cobarde. Luego de la guerra, los colosos de Flowers fueron destruidos por orden del gobierno y los codebreakers despedidos. No solo eso, sino que nunca recibieron el reconocimiento que merecían por haber adelantado en 2 años el final de la guerra y salvar indirectamente la vida de 14 millones de personas.
porque su trabajo era confidencial. Y si eso te parece mucho, estaban prohibidos de decirle a nadie en qué habían trabajado desde 1939 a 1945. Ni siquiera sus familias sabían que eran unos héroes. Turing nunca pudo contarle de sus logros ni a su propia madre y todo su trabajo quedó en estricto secreto hasta el año 2000, cuando se reveló un informe escrito por 3 criptoanalistas compañeros de Turing. Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en EDT. Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en ed.team/cursos y descubre por qué en español nadie explica mejor que EDT. La inteligencia artificial y el test de Turing. En 1950, Turing escribió su segundo tratado cumbre, Computing Machinery and Intelligence, donde se planteaba la pregunta de si las máquinas piensan. Turing creía que puesto que una computadora sigue una secuencia de pasos lógicos, y es lo mismo que hacemos los seres humanos, entonces las computadoras podrían pensar. Pero puesto que para definir si una máquina piensa debemos primero definir de qué tipo de máquinas estamos hablando y luego definir qué entendemos por pensamiento, Turing prefirió diseñar una prueba que eliminaba todos los debates. Esta prueba se llamó el juego de la imitación, aunque la historia lo recuerda como el test de Turing, que consiste en lo siguiente. Número 1. Tenemos 3 jugadores, un juez, una máquina y una persona. Número 2. El juez, la máquina y la persona se encuentran en habitaciones separadas y no pueden verse ni oírse. Solo se pueden comunicar por texto. Número 3. Entonces el juez pregunta por turnos tanto a la persona como a la máquina. Y si al finalizar el juego el juez no puede diferenciar quién es la máquina y quién es la persona, entonces la máquina ha pasado el test. Obviamente esta propuesta causó mucho rechazo, incluso entre otros especialistas de la tecnología que se burlaban de Turing. Pero con el tiempo, este test se ha convertido en un clásico de la inteligencia artificial y se ha buscado siempre superarlo. Alan Turing había pronosticado que faltaban 100 años para superar este test, o sea, para el año 2050. ¿Se equivocó? Pues el test de Turing se superó en 2014, 64 años después, por el chatbot Eugene Goffman, que logró engañar al tercio de los jueces en un certamen. Si bien ha habido mucha discrepancia por si realmente había pasado o no el test de Turing, podemos decir con certeza que ya para 2023 y con la explosión de la inteligencia artificial generativa que estamos viviendo, el test de Turing ha sido ampliamente superado por fin. Su procesamiento y muerte. Alan Turing descubrió su homosexualidad durante su adolescencia, cuando se enamoró de un compañero llamado Christopher, el cual murió de tuberculosis dejándole una profunda herida. Sin embargo, su orientación sexual nunca fue un problema para él hasta que en diciembre de 1951, en la temporada en que Turing grababa un programa de radio para la BBC sobre las máquinas pensantes, conoció a Arnold Murray y entabló una relación con él. En esos días, Turing sufrió un robo en su casa, aparentemente de un amigo de Murray, y cuando hizo la denuncia en la policía terminó confesando su relación homosexual. Para ese año, este tipo de relaciones eran un delito en el Reino Unido. Dejarían de serlo recién en 1967, así que Turing se enfrentaba a una pena de cárcel. Max Newman, su mentor en Cambridge, declaró en el juicio e insistió en lo que se perdería la ciencia si Turing era llevado a prisión, por lo que se cambió la sentencia a 12 meses de libertad provisional y un tratamiento médico que consistía en inyectarle hormonas femeninas durante un año, una castración química. Castigo que duró hasta mediados de 1953. Esa fue la recompensa que recibió de su país luego de ayudar a salvarlo. Turing fue encontrado muerto la tarde del martes 8 de junio de 1954 por su ama de llaves. Tenía un líquido blanco y espumoso alrededor de la boca, con el olor del cianuro y una manzana envenenada en su mesita de noche con la huella de una mordida. Se dice que Turing se suicidó después de haber caído en una profunda depresión por el tratamiento inhumano que recibió por su homosexualidad, que le ocasionó trastornos serios en su cuerpo. De ser así, y esta es la versión oficial,
La muerte de Turing es una de las más grandes injusticias de la historia. Sin embargo, la madre de Turing nunca aceptó la versión del suicidio y existen teorías de que pudo aspirar cianuro de su laboratorio o que la manzana se habría infectado en el laboratorio sin que él lo notara. Incluso teorías más extremas dicen que pudo ser asesinado por agentes secretos rusos porque estaba en plena Guerra Fría. Pero son eso, teorías. Cuando le preguntaron a Steve Jobs si el logo de Apple con la manzana mordida era un homenaje a Alan Turing, él dijo que no, que en realidad no conocía la historia y que era una coincidencia, pero que le habría encantado que fuera cierto. En 2009, Gordon Brown, primer ministro inglés, dio una disculpa pública a Turing. Sin embargo, en 2012, el gobierno denegó ese indulto, aduciendo que en 1953 la homosexualidad era un delito. En 2012 le negaron el indulto, el año en que se cumplían 100 años del nacimiento de Turing. El perdón oficial llegó recién en 2013 por la reina Isabel II. Y aún así, sin contar lo retrógrado que es ofrecerle una disculpa póstuma y luego negársela, yo creo que es incorrecto hablar del perdón a Turing. Yo creo que es al revés, que es el gobierno quien debía pedirle perdón a Turing, en lugar de ser el gobierno el que perdone. ¿O qué creen ustedes? El legado de Alan Turing. Albert Einstein dijo una vez que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y con Alan Turing esta afirmación se cumple al 100%, porque Turing diseñó las computadoras en su cabeza, resolvió en su mente los acertijos de la máquina Enigma, y si construyó las bombas fue para acelerar la parte mecánica del trabajo. Turing también imaginó un test para evaluar la inteligencia artificial 64 años antes de que éste pueda ser superado. Sin duda, la imaginación te puede llevar a donde el conocimiento no puede. La historia de Turing también nos enseña el atraso que ocasionan los prejuicios y cancelar a las personas que piensan diferente. ¿Cuánto más habría hecho Turing de no haber muerto tan joven? Nunca lo sabremos. Pero es seguro que así como adelantó el fin de la guerra un par de años, habría adelantado el desarrollo de la tecnología por varios años también. Pocas personas han tenido tanto impacto en el mundo de la tecnología como Alan Turing. Y la computadora que estás usando para ver este video, ya sea un celular, una tablet o una laptop, está basada en el diseño de Turing de hace casi 90 años. Hoy conoces su historia y su legado. Y cuando alguien te pregunte, ¿cómo sabes tanto sobre Alan Turing?, respóndele que lo aprendiste en EDTeam. Comienza a estudiar gratis en ed.team y descubre por qué en español nadie te explica mejor.